El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, así dice Mateo capítulo 24 versículo 35, y estas palabras nos invitan a contemplar lo eterno, lo oculto, lo que va más allá de nuestra comprensión inmediata. Pero, ¿y si hubiera un código secreto en la Biblia? Un lenguaje divino que, escondido en las profundidades del texto sagrado, revela misterios que el ojo humano común no percibe. Hoy, voy a explorar contigo cómo los números, lejos de ser simples cifras, podrían ser la llave que abre estos secretos ocultos. Cuando hablamos de un código secreto, no nos referimos a una conspiración o una trama sacada de novelas. Lo que exploramos es la idea de que los números en las Escrituras cumplen un propósito más profundo. En la Biblia, nada es casual, y mucho menos los números. A lo largo de la historia, teólogos, místicos e incluso matemáticos han observado patrones numéricos que parecen surgir repetidamente en el texto sagrado, sugiriendo un orden divino subyacente. Uno de los números más fascinantes es el 7. Desde el Génesis, el número 7 aparece una y otra vez, desde los 7 días de la creación hasta los 7 sellos del Apocalipsis. El número 7, en la cultura hebrea y en la tradición bíblica, es símbolo de perfección y plenitud. Pero, ¿por qué 7? ¿Qué es lo que hace de este número algo tan especial? La respuesta a esa pregunta está relacionada con el orden del cosmos. En la antigüedad, se creía que el número 7 representaba la totalidad del universo visible. 7 planetas, 7 días de la semana, 7 colores en el arco iris. Era un número que abarcaba tanto lo físico como lo espiritual. En el Génesis, Dios crea el mundo en 6 días, pero el séptimo día lo consagra al descanso. Ese descanso no es simplemente una pausa en el trabajo, es la culminación de la obra perfecta. El número 7 nos habla, entonces, de un ciclo completo, de algo que ha alcanzado su propósito y está listo para la eternidad. Pero no solo el 7 guarda un mensaje oculto. Si nos detenemos a observar más detenidamente, encontraremos que otros números también tienen un significado profundo. El 40, por ejemplo, aparece en momentos cruciales de la historia bíblica. 40 días y 40 noches duró el diluvio. Moisés pasó 40 días en el monte Sinaí, Jesús ayunó 40 días en el desierto antes de iniciar su ministerio. ¿Por qué 40? Este número está relacionado con periodos de prueba, purificación y preparación. Cuando el número 40 aparece, siempre precede a un evento trascendental. Lo interesante de estos patrones numéricos es que nos invitan a ver la Biblia no solo como un libro de historias o enseñanzas morales, sino como un texto con una estructura subyacente que conecta diferentes eventos a lo largo de la historia. Cada número tiene su propósito, su lugar en el diseño divino, y cuando logramos descifrarlo, comprendemos que nada está dejado al azar. Por supuesto, este es solo el comienzo. Las conexiones entre los números y los misterios bíblicos van mucho más allá. Lo que quiero que entiendas es que la Biblia está construida con un orden que trasciende lo evidente, un orden que revela la sabiduría infinita del Creador. Si observamos más a fondo, notaremos que la Biblia, en su profundidad, nos revela un patrón de números que parecen ir más allá de lo simbólico. Es como si los números fueran el lenguaje secreto de lo divino, una fórmula codificada que atraviesa las páginas sagradas y nos lleva a descubrir lo que está oculto a simple vista. Por ejemplo, el número 12. Este número aparece con frecuencia, y cada vez que lo hace, está vinculado a la organización divina del pueblo de Dios. Son 12 las tribus de Israel, 12 los apóstoles elegidos por Jesús, y en el libro de Apocalipsis se habla de la Nueva Jerusalén, cuyas puertas son 12. El número 12 representa gobierno, autoridad, y el establecimiento de algo eterno. No es una coincidencia que Dios utilice este número cuando organiza a su pueblo, ya sea a través de las tribus de Israel o de los apóstoles que servirían como el fundamento de la Iglesia cristiana. El 12 nos habla de una estructura perfecta, un sistema divinamente diseñado para sostener lo eterno. Si seguimos este rastro numérico, podemos notar que siempre que el 12 aparece, nos está dirigiendo hacia un orden divino, hacia algo que trasciende lo humano. Y luego está el número 3,
un número con una carga espiritual profunda. En toda la Biblia, el 3 está ligado a la plenitud divina. Dios se revela en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús resucitó al tercer día, marcando la victoria definitiva sobre la muerte. El número 3 tiene un simbolismo poderoso, nos habla de completitud, de algo que ha alcanzado su estado perfecto. Pero no solo es un número de terminación, también es el número de la transformación. En el tercer día de la creación, Dios separa la tierra y el mar, y hace que brote la vegetación, dando vida a un mundo que estaba vacío. Si lo pensamos bien, el 3 aparece en momentos críticos: las 3 negaciones de Pedro, las 3 veces que Jesús pregunta si lo ama, o las 3 ocasiones en que Satanás tienta a Jesús en el desierto. Este número parece marcar un punto de cambio, un momento donde la historia toma un giro trascendental. Nos encontramos una y otra vez con el 3, como si Dios estuviera enviando un mensaje sobre el poder transformador de estos momentos clave. Luego está el número 10, que a menudo simboliza la ley, el orden y la responsabilidad. Los 10 mandamientos dados a Moisés en el Sinaí representan la base moral sobre la cual se establece la relación entre Dios y su pueblo. Además, en las parábolas de Jesús, vemos que el 10 vuelve a surgir, como en la historia de las 10 vírgenes o los 10 talentos, donde el número resalta el llamado a la obediencia y la responsabilidad que Dios nos da. Pero el número 10 no solo aparece en el contexto de mandamientos o leyes, también tiene un simbolismo de totalidad. En el libro de Génesis, se mencionan 10 generaciones desde Adán hasta Noé, lo que señala un ciclo completo que termina en el diluvio. Y después del diluvio, hay otros 10 patriarcas, desde Noé hasta Abraham, marcando el inicio de una nueva era para la humanidad. Este patrón de 10 generaciones refuerza la idea de que el número 10, además de estar relacionado con la ley, marca el final de un ciclo y el comienzo de otro. Cada vez que se presenta uno de estos números en la Escritura, no está allí al azar. El 12 nos señala el gobierno divino, el 3 nos habla de la perfección espiritual, y el 10 nos muestra el cumplimiento de ciclos y el establecimiento de la ley. Todo está cuidadosamente diseñado para transmitir un mensaje más profundo, uno que no solo se encuentra en las palabras, sino en los números que las acompañan. Uno de los números más enigmáticos que encontramos en la Biblia es el 666, mencionado en el libro de Apocalipsis como el número de la bestia. A lo largo de la historia, este número ha sido objeto de especulación y temor. Muchos lo han asociado con el mal, con Satanás mismo. Sin embargo, para comprender su verdadero significado, debemos verlo en el contexto bíblico y en relación con el simbolismo de los números. Primero, es importante entender que en la cultura judía antigua, los números no solo eran valores matemáticos, tenían un significado simbólico profundo. El 7, como mencionamos antes, es un número de perfección y completitud. El 6, por el contrario, es considerado un número que representa algo incompleto, algo que no ha alcanzado la perfección. Cuando aparece el número 666, lo que vemos es una triple imperfección, algo que se repite y refuerza su estado de incompletitud. Este número, por lo tanto, no es solo una cifra, sino una advertencia sobre la falsedad y la corrupción. Aparece en el contexto del Apocalipsis, donde Juan describe una bestia que representa a los poderes del mundo que se oponen a Dios. Al ser el número de la bestia, el 666 simboliza un sistema de poder que pretende suplantar a Dios, que busca imitar la perfección del 777, el número que representaría la perfección divina en su máxima expresión. En este sentido, el 666 nos habla de una imitación fallida, de un poder corrupto que nunca alcanza la verdadera plenitud y que, por lo tanto, está destinado al fracaso. Ahora, alejándonos del temor que muchas veces rodea a este número, podemos ver el 666 como una advertencia sobre los peligros de las apariencias. Nos recuerda que no todo lo que brilla es oro, y que el poder sin la guía divina está condenado a ser imperfecto, a quedarse siempre corto frente a la verdadera perfección. En este sentido, el número 666 es un recordatorio sobre la necesidad de discernir, de no caer en las trampas de lo que parece grandioso pero está vacío por dentro.
Otro número que ha intrigado a estudiosos y creyentes es el 144,000, también mencionado en Apocalipsis. Este número aparece para describir a los sellados por Dios, aquellos que pertenecen a su pueblo. Es interesante notar cómo está compuesto este número, 12, que representa el gobierno divino, multiplicado por sí mismo y luego por 1,000, un número que simboliza plenitud y vastedad. El resultado es un número que representa la totalidad del pueblo de Dios, una multitud perfecta y completa. Lo que resulta fascinante del 144,000 no es tanto el número exacto, sino lo que simboliza. No debemos verlo como una cifra literal, sino como una representación del plan de Dios de reunir a todos aquellos que le pertenecen. Es un número de inclusión, de perfección divina que abarca a todos los redimidos. En contraste con el 666, que representa lo imperfecto y corrupto, el 144,000 es una imagen de plenitud, de un pueblo que ha alcanzado su propósito bajo la dirección divina. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo los números no son meras coincidencias ni detalles insignificantes. Cada cifra tiene un peso, un simbolismo que nos invita a profundizar más en el texto y a buscar conexiones más allá de lo obvio. El 666 nos alerta sobre los peligros del poder corrupto y la imperfección, mientras que el 144,000 nos habla del orden y la plenitud de la obra divina. Dos números que, aparentemente opuestos, nos muestran diferentes aspectos de la historia bíblica, uno que nos advierte, y otro que nos llena de esperanza. Cada uno tiene su lugar en el diseño divino, y cuando los observamos desde esta perspectiva, entendemos que nada en la Biblia está allí por casualidad. Uno de los números más conocidos en la Biblia es el 40, y su presencia a lo largo de las Escrituras tiene un profundo significado espiritual. Este número aparece repetidamente en situaciones clave, y su contexto siempre está vinculado a periodos de prueba, transformación y preparación. Los 40 días y noches que llovió durante el diluvio, los 40 años que los israelitas vagaron por el desierto, los 40 días que Moisés pasó en el monte Sinaí, o los 40 días que Jesús ayunó en el desierto antes de comenzar su ministerio. Cada vez que el número 40 aparece, marca un tiempo de cambio, una etapa de purificación antes de que ocurra algo significativo. Este periodo de 40, ya sea días o años, no es simplemente una cantidad de tiempo, sino un símbolo de la transformación espiritual que sucede en ese lapso. Cuando observamos estos eventos, nos damos cuenta de que el número 40 prepara el terreno para algo nuevo. Después del diluvio, la tierra quedó purificada y lista para un nuevo comienzo. Después de los 40 años en el desierto, los israelitas estaban preparados para entrar en la tierra prometida. Moisés, tras 40 días en el Sinaí, bajó con las tablas de la ley, y Jesús, tras 40 días de ayuno y tentaciones, comenzó su ministerio que cambiaría la historia de la humanidad. El número 40, entonces, nos habla de un proceso. No se trata solo de esperar, sino de pasar por una experiencia que nos transforma, que nos purifica y nos prepara para algo más grande. Es como si estos 40 días o años fueran un crisol, un tiempo en el que lo viejo es destruido y lo nuevo emerge purificado. Es interesante notar cómo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, este número marca siempre el antes y el después de un evento trascendental. Otro número que aparece de manera significativa en la Biblia es el 50, especialmente en el contexto del jubileo. Según la ley mosaica, cada 50 años debía celebrarse el año del jubileo, un tiempo de restauración y libertad. Durante el jubileo, las tierras que habían sido vendidas regresaban a sus dueños originales, los esclavos eran liberados y las deudas eran perdonadas. Este periodo de 50 años simboliza la misericordia y la gracia de Dios, un tiempo en el que todo volvía a su estado original, como si el ciclo de la vida se renovara completamente. El 50 es un número de liberación, pero también de renovación. En el año del jubileo, se restablecía el orden que Dios había diseñado para su pueblo, un orden en el que nadie debía ser oprimido ni cargar con deudas imposibles de pagar.
Es como si el 50 fuera el número que Dios utiliza para recordarnos que, en última instancia, la creación está destinada a ser restaurada y que, al final de los ciclos, siempre hay un renacimiento. El año del jubileo nos muestra que, a pesar de los errores, las pérdidas o las esclavitudes a las que podemos estar sometidos, Dios tiene un plan de restauración. Además de estos significados relacionados con la ley del jubileo, el número 50 aparece en otro contexto clave, Pentecostés. 50 días después de la Pascua, los discípulos recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés, lo que marcó el nacimiento de la Iglesia. Esta coincidencia no es casual. El número 50, tanto en el jubileo como en Pentecostés, está relacionado con la idea de un nuevo comienzo, de una transformación radical que solo puede venir de Dios. En el jubileo, la sociedad era renovada. En Pentecostés, el Espíritu Santo renovó los corazones de los creyentes y les dio poder para llevar el Evangelio al mundo entero. A través de estos números, el 40 y el 50, vemos cómo Dios establece ciclos de transformación y renovación. El 40 nos habla de la prueba que nos prepara para algo nuevo, mientras que el 50 nos habla de la restauración y la liberación. Estos números no solo representan cantidades de tiempo, sino que encapsulan procesos espirituales profundos. Nos muestran que, en la mente de Dios, cada periodo tiene un propósito, y que la prueba y la liberación están siempre conectadas en su plan divino. Uno de los números más intrigantes y llenos de simbolismo en la Biblia es el número 1. Este número parece simple, pero en realidad, encierra una de las verdades más profundas de la fe, la unicidad de Dios. El número 1 simboliza la unidad y la soberanía de Dios sobre toda la creación. Desde el primer versículo del Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, queda claro que todo tiene un origen común, uno solo. Esta declaración inicial no solo establece el comienzo del mundo, sino también la supremacía absoluta de Dios sobre todo lo creado. El número 1 también nos habla de la exclusividad de Dios. El mandamiento más importante, según Jesús en los Evangelios, es, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, Marcos capítulo 12 versículo 29. Este número nos recuerda que no hay múltiples fuerzas o deidades en competencia, solo existe un Dios, uno que es supremo y cuyo poder es indivisible. No es casual que el uno esté tan presente en la idea de la monoteidad que define las religiones abrahámicas, pues refleja la idea central de que no hay otros dioses ni fuerzas que puedan rivalizar con el poder y la autoridad del Creador. El uno también nos habla de la importancia de la unidad en la fe. Jesús, en su oración final antes de ser arrestado, pidió que sus seguidores fueran uno, así como Él y el Padre son uno. Esto no se refiere solo a una unidad superficial, sino a una unión profunda y espiritual. El número 1, entonces, se convierte en un símbolo de esa unidad perfecta que debería existir entre los creyentes, un reflejo de la unidad divina. El uno es indivisible, es completo en sí mismo, y es ese tipo de unión el que Dios desea para su pueblo. Otro número profundamente significativo es el número 8, que está relacionado con la idea de nuevos comienzos y regeneración. Después de 7 días, que representan un ciclo completo, el octavo día marca un nuevo comienzo. Un ejemplo notable de esto lo encontramos en la resurrección de Jesús. Jesús resucitó el primer día de la semana, el cual, simbólicamente, es el octavo día. Su resurrección marcó el inicio de una nueva era, una nueva creación, donde el poder del pecado y la muerte fueron derrotados. El número 8 también aparece en la circuncisión, que en la ley de Moisés debía realizarse al octavo día de vida de un niño varón. Esta práctica representaba la entrada del niño en el pacto con Dios, un nuevo comienzo espiritual para la persona dentro de la comunidad del pueblo de Israel. De nuevo, el 8 señala un cambio, un momento en que algo viejo termina y algo nuevo y sagrado comienza. Más allá de estos ejemplos bíblicos, el número 8 tiene una resonancia especial en la simbología cristiana porque nos recuerda que la vida en Cristo es una vida de constante renovación. El octavo día es el símbolo de la eternidad, de un tiempo que trasciende lo terrenal. Así como la semana termina en 7 días, el octavo día es el comienzo de una realidad que no tiene fin, una vida nueva en la presencia de Dios.
Este simbolismo del 8 está profundamente arraigado en la visión cristiana de la resurrección y la vida eterna. Ahora, al observar cómo los números 1 y 8 se entrelazan en la narrativa bíblica, vemos que el primero nos habla de unidad, de la fuente de toda existencia, mientras que el segundo nos señala un nuevo comienzo, una regeneración que surge después de completar un ciclo. La creación comienza con el número 1, y la nueva creación, el nuevo pacto, se manifiesta a través del número 8. Ambos números, en su sencillez aparente, contienen profundos mensajes espirituales que nos invitan a reflexionar sobre el carácter de Dios y su obra en la historia humana. La Biblia, entonces, no solo nos habla a través de palabras y relatos, sino también a través de la estructura oculta en los números. El número 1 nos lleva a reconocer la unicidad y la soberanía de Dios, mientras que el número 8 nos invita a participar en su obra de renovación y vida eterna. Estos números, aunque discretos en apariencia, revelan misterios profundos sobre el plan divino y la manera en que Dios interactúa con su creación. El número 7, uno de los números más significativos en la Biblia, está impregnado de un simbolismo profundo que atraviesa toda la Escritura. Desde la creación hasta las visiones apocalípticas, el 7 aparece repetidamente, representando perfección, completitud y santidad. Al observar su uso, queda claro que este número no es solo una cifra, sino un código que nos revela algo esencial sobre el carácter de Dios y su obra en el mundo. Comencemos con la creación misma. En el Génesis, Dios creó el mundo en 6 días y descansó el séptimo. Este séptimo día, el Sabbat, fue santificado, convirtiéndose en un símbolo de descanso y culminación divina. Aquí, el número 7 encapsula el ciclo de la creación y nos muestra que todo lo que Dios hace es completo y perfecto. No es casualidad que el séptimo día esté asociado con el descanso, porque en la teología bíblica, el descanso es el reflejo de la perfección del trabajo terminado. Cuando Dios descansó, no fue porque estuviera cansado, sino porque su creación era buena y completa, nada más era necesario. Más allá de la creación, el 7 sigue apareciendo en momentos cruciales. En el Antiguo Testamento, encontramos que muchas de las leyes y rituales de Israel estaban construidos alrededor de este número. Por ejemplo, la fiesta del Sabbat anual, el año sabático cada 7 años y el jubileo que se celebraba después de 7 ciclos de 7 años, es decir, en el año 50, como ya mencionamos antes. Este patrón de 7 se repite, subrayando que Dios ha establecido un orden perfecto en la creación y en la vida de su pueblo, donde todo tiene su tiempo y su ciclo. Además de las festividades y ciclos, el número 7 también aparece en los rituales de purificación y sacrificios. En Levítico, el sacerdote debía rociar sangre 7 veces ante el Señor como parte del ritual de expiación. Este detalle, aparentemente pequeño, nos recuerda la idea de la perfección y completitud en el acto de redención. El número 7 está vinculado aquí a la purificación total, a una limpieza que es completa y suficiente. La repetición del número en estos contextos subraya que Dios no deja las cosas a medias, todo en su obra de salvación es total. El libro de Apocalipsis, lleno de simbolismo numérico, está dominado por el 7. Se mencionan 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Este uso constante del número 7 nos señala que lo que se describe en Apocalipsis está relacionado con el plan perfecto y completo de Dios para la historia humana. No es casualidad que las visiones más poderosas y reveladoras del futuro de la humanidad estén organizadas alrededor de este número, ya que el 7 siempre nos remite a la perfección y a la consumación de los propósitos divinos. Incluso en el relato de la caída de las murallas de Jericó en el libro de Josué, el 7 tiene un papel crucial. El pueblo de Israel debía marchar alrededor de la ciudad durante 7 días, y en el séptimo día, debían hacerlo 7 veces, mientras 7 sacerdotes tocaban 7 trompetas. La repetición del número 7 en este relato nos muestra que la victoria en Jericó no fue simplemente una victoria militar, sino una demostración del poder y la perfección de los planes de Dios. La caída de las murallas no fue resultado del esfuerzo humano, sino del cumplimiento perfecto de la voluntad divina. El número 7, entonces, está profundamente conectado con la idea de lo que es completo, perfecto y santificado.
En la mentalidad bíblica, este número señala el final de un ciclo, un punto en el que no se necesita agregar nada más, porque todo ha alcanzado su propósito. Nos muestra que Dios trabaja en ciclos perfectos, en procesos que, aunque puedan parecer largos o misteriosos desde la perspectiva humana, siempre llevan a una conclusión que refleja la plenitud de su plan. Este simbolismo numérico no es simplemente un recurso literario o un detalle estético en la narrativa bíblica, es un reflejo de la naturaleza de Dios mismo. El 7 nos revela que Dios es un ser que lleva a cabo su obra de manera perfecta y completa. No hay azar en los ciclos que Él establece, ni en las formas en que interviene en la historia humana. Cada vez que el número 7 aparece, ya sea en un relato de creación, en una ley, en un ritual o en una visión profética, se nos recuerda que Dios está trabajando de acuerdo a un plan que es perfecto y que culminará en la consumación de todas las cosas. De esta manera, el número 7, cargado de significado espiritual, nos invita a confiar en el orden divino, en la perfección de los tiempos y ciclos establecidos por Dios, y en la certeza de que, al final, todo lo que Él ha comenzado lo llevará a su conclusión perfecta. El número 12 es otro de los pilares numéricos dentro de la Biblia, cargado de un simbolismo profundo que abarca desde la estructura del pueblo de Dios hasta la representación de su gobierno y su plan de redención. A lo largo de las Escrituras, el 12 aparece repetidamente en momentos cruciales, señalando organización divina, autoridad y plenitud. Lejos de ser una cifra aleatoria, el número 12 está entretejido en la historia bíblica para comunicar el orden perfecto con el que Dios establece su reino y dirige a su pueblo. Uno de los ejemplos más evidentes del uso del número 12 en la Biblia es el establecimiento de las 12 tribus de Israel. Estas tribus, descendientes de los 12 hijos de Jacob, constituyen la base sobre la cual se edificó la nación de Israel. Cada tribu tiene un rol dentro de la estructura social y religiosa de Israel, representando una unidad dentro del conjunto del pueblo elegido. La división en 12 tribus no es accidental, señala una organización divina, un sistema en el que cada parte es importante para el todo y en el que la totalidad del pueblo está bajo la soberanía de Dios. Las 12 tribus también actúan como un microcosmos de la humanidad, diversas, pero unidas en su relación con Dios y en su lugar dentro de su plan redentor. Este patrón se repite en el Nuevo Testamento con los 12 apóstoles elegidos por Jesús. Así como las 12 tribus constituían la base de la antigua Israel, los 12 apóstoles forman la base espiritual del nuevo pueblo de Dios, la Iglesia. Jesús eligió deliberadamente a 12, no 13 ni 11, porque este número refleja la continuidad con el pasado y, al mismo tiempo, inaugura una nueva etapa en la historia de la salvación. Al elegir a los apóstoles, Jesús estaba estableciendo una nueva comunidad, un pueblo nuevo que llevaría adelante el mensaje del reino de Dios. El número 12, entonces, tiene una función clara, marca la estructura y el gobierno divino. Las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles son reflejos del orden que Dios establece tanto en la antigua como en la nueva alianza. Este número está asociado con el concepto de plenitud en el sentido de que señala un grupo completo y perfecto. El 12 es el número del gobierno perfecto de Dios, un número que habla de cómo Él organiza su creación y su pueblo, asegurando que todo esté bajo su control. Además de estos ejemplos en las personas y grupos, el número 12 también aparece en el contexto de las visiones proféticas y apocalípticas. En el libro de Apocalipsis, vemos que la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas, con los nombres de las 12 tribus de Israel escritos en ellas, y que la ciudad está fundada sobre 12 cimientos, que llevan los nombres de los 12 apóstoles. Esta imagen nos muestra que tanto la antigua como la nueva alianza están unidas en el plan de Dios, y que su pueblo, simbolizado por el número 12, está presente en su obra final de redención. Otra manifestación fascinante del 12 en la Biblia está relacionada con el tiempo y el ciclo de vida. El año está dividido en 12 meses, lo que refleja un ciclo completo de tiempo. En la mentalidad bíblica, el tiempo también está bajo el control de Dios, y el ciclo anual de 12 meses es una representación de cómo Él establece orden en la vida humana. Este ciclo de 12 meses refleja el orden divino en la creación, donde el tiempo sigue un patrón diseñado por Dios. En el ámbito de los eventos milagrosos, el número 12 aparece en episodios clave del ministerio de Jesús.
Uno de los ejemplos más conocidos es la sanación de la mujer que había sufrido un flujo de sangre durante 12 años. Este número no es casual. El sufrimiento de la mujer durante 12 años refleja la espera por una restauración completa, y su sanación en el 12º año simboliza la intervención divina que trae perfección y plenitud a su vida. De manera similar, cuando Jesús resucita a la hija de Jairo, se nos dice que tenía 12 años, lo que refuerza la conexión del número con la vida, la restauración y la plenitud. Es importante destacar que el número 12 nos invita a reflexionar sobre la relación entre Dios y su pueblo. Al ser el número del gobierno y la estructura divina, nos recuerda que, aunque el mundo puede parecer desorganizado o caótico, Dios tiene un plan y un orden perfectos. Cada aspecto de su obra, desde las tribus de Israel hasta los apóstoles, desde los cimientos de la Nueva Jerusalén hasta el ciclo del tiempo, está regido por su sabiduría y autoridad. Nada escapa de su diseño, y todo está destinado a alcanzar su plenitud en su tiempo perfecto. El número 12, por lo tanto, nos habla de confianza en el plan divino y de la certeza de que Dios siempre tiene el control. Nos muestra que, en medio de la complejidad de la vida y la historia, hay un orden subyacente que nos guía hacia la consumación de su voluntad. Uno de los números más enigmáticos y fascinantes en la Biblia es el número 40. Aparece en momentos claves de la narrativa bíblica, y cada vez que lo hace, trae consigo un mensaje profundo de prueba, transformación y cumplimiento. El número 40 simboliza periodos de preparación intensa, de purificación y sobre todo, de cambio. Al observar su uso, podemos identificar que este número no es accidental, sino que está ligado a momentos en los que Dios lleva a su pueblo o a sus siervos a un nuevo estado de fe o vida después de un proceso de desafío y renovación. Uno de los ejemplos más icónicos del número 40 lo encontramos en el relato del diluvio en el Génesis. La tierra fue purificada por un diluvio que duró 40 días y 40 noches. Este diluvio no solo fue un castigo por la corrupción de la humanidad, sino también un acto de regeneración. Después de esos 40 días, la tierra fue renovada, y Noé y su familia emergieron a una nueva realidad. El número 40 aquí representa un ciclo completo de destrucción y recreación. Dios usó este tiempo para eliminar la maldad, y después de esos días, comenzó un nuevo pacto con la humanidad a través de Noé. Este patrón de juicio seguido de renovación se repite en toda la Biblia, y el número 40 es una constante que señala esos momentos de transición profunda. Otra aparición significativa de este número es la historia de Moisés. Moisés pasó 40 días y 40 noches en el monte Sinaí, recibiendo la ley de Dios. Este periodo fue crucial, no solo para Moisés, sino para toda la nación de Israel. Durante esos 40 días, Moisés fue transformado por la presencia de Dios, y el pueblo de Israel se preparó para recibir las leyes que definirían su identidad como nación. El número 40 marca aquí un proceso de revelación y de preparación espiritual para entrar en un pacto más profundo con Dios. No es solo una cifra de tiempo, sino un símbolo de un proceso intenso de comunicación entre lo divino y lo humano. Este mismo patrón de prueba y transformación lo vemos en la travesía de los israelitas por el desierto. El pueblo de Israel vagó durante 40 años en el desierto antes de entrar en la tierra prometida. Estos 40 años no fueron solo un castigo por su desobediencia, sino también un tiempo de preparación. Durante este periodo, Dios moldeó a una nueva generación, una generación que confiaría plenamente en Él y estaría lista para tomar posesión de la promesa que había hecho a sus antepasados. El número 40, entonces, se convierte en un símbolo de formación, de aprendizaje y de purificación. Israel no estaba listo para entrar en la tierra prometida hasta que no pasaron por ese proceso de transformación en el desierto. En el Nuevo Testamento, el número 40 aparece en la vida de Jesús de manera crucial. Antes de comenzar su ministerio público, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu, donde ayunó durante 40 días y 40 noches. Durante este tiempo, fue tentado por Satanás, pero también fue fortalecido y preparado para la misión que le esperaba. Este periodo de prueba refleja el patrón que ya hemos visto, un tiempo de aislamiento y lucha que precede a un nuevo comienzo o una nueva misión. Jesús,
como Moisés y como el pueblo de Israel, pasó por un periodo de 40 días en el desierto, enfrentando desafíos espirituales que lo prepararon para la obra redentora que estaba a punto de emprender. Finalmente, en el libro de Hechos, después de su resurrección, Jesús permaneció con sus discípulos durante 40 días antes de ascender al cielo. Este periodo fue un tiempo de enseñanza y preparación, en el que Jesús instruyó a sus seguidores sobre el reino de Dios y los preparó para la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. De nuevo, el número 40 se asocia con una fase de transición, desde la presencia física de Jesús en la tierra hasta la llegada del Espíritu que guiaría a la Iglesia en su misión. A lo largo de la Biblia, el número 40 no solo representa un periodo de tiempo, sino un proceso de transformación. Cada vez que el número 40 aparece, está ligado a un cambio significativo, un momento en el que Dios toma a su pueblo o a sus siervos y los lleva a un nuevo estado de vida o fe. Ya sea en el diluvio, en el monte Sinaí, en el desierto o en el ministerio de Jesús, el número 40 simboliza el paso de un estado a otro, de una fase de prueba a una fase de realización y plenitud. El simbolismo del número 40, entonces, es un recordatorio de que las pruebas y los desafíos en la vida no son en vano. A través de esos periodos difíciles, Dios está trabajando, moldeándonos y preparándonos para algo más grande, para una renovación espiritual que solo puede llegar después de haber pasado por el proceso de purificación. El número 40 nos invita a confiar en ese proceso, a reconocer que, aunque la prueba pueda parecer larga y ardua, el resultado es siempre la transformación y el cumplimiento del propósito divino en nuestras vidas. En la Biblia está llena de números que, cuando se observan con atención, revelan más que simples cifras, son códigos sagrados que nos hablan del orden divino, de su plan perfecto y de los misterios ocultos que guían la historia de la humanidad. Entre estos números, el 40 se destaca como un símbolo de la obra purificadora de Dios, que transforma y prepara a su pueblo para los tiempos de plenitud y realización que Él ha prometido.